Por lo pronto, si te parece, mi querido Alberto, pues vamos le dando entrada con nuestra querida mesa, los maxi abogados Federico Anaya y David Peña. Alberto. Así es, están aquí ya Federico Anaya y David Peña, que lo veo muy quietecito, no se mueve, parece como si estuviera posando para una fotografía. Eh, Es mi foto, mi querido Alberto. Es que ando en es, movimiento otra vez. bueno, está bien, yo por eso decía que cuánta atención me pone, compañero David, así, híjole, qué orgullo. No, no, no. ¿Dónde andas, David? Pues rumbo a una audiencia, entonces pues me tengo que trasladar al reclusorio, a la audiencia solamente, entonces ando en movimiento, por eso no puedo poner la cámara. Vale, Órale. no importa, bienvenido y bienvenido Federico también, buenos días. Buenos días, compañeros. Pues compañeros, ciudadanos, magistrados, mi querido último hombre Malboro, pues sigue ahí el show que nos están dando, pues nada más y nada menos que el preferido aquí de los maxi abogados, Alejandro Hertz Manero y pues Julio Scherer Ibarra. Pues hay una demanda pues de Julio Scherer Ibarra, lo que ya ocupó obviamente pues la primera plana en la revista Proceso. Digamos que Julio Scherer Ibarra tiene una cierta influencia en esa revista Es para el tener dueño. sí. Y bueno, pues está candente este asunto, mi querido David Peña. ¿Cuál es tu valoración sobre esta demanda que finalmente pues va, lo que sigue es arrojando más y más información, más luces y una demanda por tráfico de influencias? Es un delito grave. ¿Cuál es tu valoración de esta demanda? Mira, yo creo que justo como dices, Ernesto, sigue ya ni siquiera diría debates, ya es un pleito de cantina entre Scherer y Hertz al nivel donde lo están llevando. Bueno, primero ofrecerles una disculpa porque no pude estar el viernes en la tertulia, pero bueno, ahí les mandaba mis parabienes y mis abrazos. Y mira, yo creo que en el análisis de lo que se presentó como denuncia ante la Fiscalía General de la República, prácticamente retoma su artículo, Julio Scherer, el artículo que publica en Proceso, que publicó hace un par de semanas, que generó tanto debate, digamos, tanta discusión, fue el que retoma ahora para la parte de la denuncia. A mí me parece, digamos, es poco usual que una denuncia de ese tipo vaya centrada o le dé tanta importancia, por ejemplo, a los antecedentes de actuación del fiscal. Y recordemos solamente una denuncia, tú denuncias hechos con apariencia de delito. Es decir, así dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tú no vas a denunciar un delito, tú denuncias hechos con apariencia de delito porque la gente no tiene por qué conocer la clasificación de los delitos. Quien clasifica esos delitos es el Ministerio Público y quien confirma si esos hechos con apariencia de delito que tienen una clasificación jurídica como delito son o no son un delito, y eso le corresponde al juez. En esa lógica, buena parte de la denuncia que hace Julio Scherer en lo que presenta la Fiscalía General de la República es un recuento de la actuación histórica de Hertz desde hace 20 años. Es decir, no encuentro yo la relevancia en términos de una actuación que tuvo Hertz ahorita que pudiera presumirse como un delito de tráfico de influencias en relación al caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán, eh, y se va a un recuento histórico, incluso hace una narrativa del artículo, recupera párrafos completos del artículo que se publicó en De- Proceso. te estás escuchando más lejos, David. A ver, le subo un poco ahí, a ver. Mm. Recupera párrafos completos, por ejemplo, de lo que se publicó en Proceso como artículo periodístico. Entonces, aunque no hay una formalidad en la denuncia, o sea, yo tampoco estoy diciendo cómo se tiene que redactar la denuncia, me parece muy extraño que Scherer ahora lo haga mediante una denuncia penal, pero vuelva a todo este discurso que trajo en su momento cuando se publicó el artículo en Proceso. Entonces, de entrada,
Me parece que no tiene un fondo real la denuncia, es para seguir haciendo estas recriminaciones y señalamientos públicos hacia el fiscal. Solo hay una parte, y con eso concluyo, solo hay una parte de la denuncia que me parece, pues cuando menos atendible, porque no lo había dicho en esa forma Scherer, y lo quiero citar para no equivocarme. Dice en la denuncia, permítame, donde lo tengo. Hay una parte de la denuncia, ya se me perdió, en donde Julio Scherer, ahora lo cito, lo voy a buscar otra vez que se me perdió, donde Julio Scherer hace una referencia a que Hertz intervino o incidió en las resoluciones de los juicios de amparo. Ya lo encontré y concluyo con eso para dar la palabra a Federico. En la página 8, cuando habla de cómo se resolvieron los amparos 70 y 187, dice, los amparos antes mencionados fueron resueltos por la juez quinto de amparo en materia penal en la Ciudad de México, quien en ambos casos concedió el amparo por vicios formales. Y más abajo, en la página 10, hace referencia a la forma en la que incidió el doctor Hertz, y dice, es claro que el doctor Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República, promovió y gestionó, esto es novedoso, la resolución ilícita de los juicios de amparo 70-2021 y 187-2021 del juzgado quinto de distrito en materia penal, Y termino la cita y concluyo esta introducción. Me parece que es un dato relevante, que el propio Scherer no sé de dónde obtenga esa información, pero dice que sí incidió Hertz sobre la resolución de esos amparos que a la postre fueron los que dieron origen a la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya todas y todos conocemos. Entonces, ese dato sí me parece importante. Lo demás, digo, con todo respeto, me parece que sí ya es un pleito, obviamente personal, pero es un pleito que ya no tiene un sustento real de la posible comisión de delitos o los señalamientos, sino que ya están enfrascados en un tema personalísimo. ¿Cuál es tu valoración, Federico? Yo leía la denuncia que presentó el exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra ante la Fiscalía General de la República y me parecía más un documento político que otra cosa, la verdad. Yo no soy abogado, el mismo Scherer menciona que fue testigo y que él mismo fue víctima de delitos, de acciones que pudieran considerarse delitos, entiendo. Es el término que debe utilizarse porque le tocaría probar si son o no a la Fiscalía General, pero pues dentro de todo el documento que entregó vi demasiados señalamientos y hasta como, digamos, menciones a hechos del pasado. Él señala, por ejemplo, la respuesta de Carlos Montemayor a una crítica que le hizo el funcionario Alejandro Gertz cuando era director de la Policía Federal, según entiendo, hace ya algunos años. Tiene frases como que voy a defender mi honor y no sé qué tantas cosas, pero en términos jurídicos, así como que elementos ciertos, duros, contundentes, para que la Fiscalía tenga con qué probar alguna comisión de algún posible delito, pues yo vi poco, no sé, ¿tú cómo lo viste más bien? Bueno, a ver, empiezo por eso último. A mí también me sorprendió lo que decía David, pero primero, para que entiendan por qué estamos discutiendo con tanto detalle, hay que decir que tenemos a nuestra disposición un PDF de 15 cuartillas, que es el acuse recibido de esta denuncia de hechos que hace Scherer ante la Fiscalía General de la República. Es obvio que el ciudadano Scherer la distribuyó por las redes. O sea, publicó lo que estaba denunciando y aparte, para demostrar que sí había hecho las denuncias, la distribuyó mediante redes. Entonces estamos asumiendo que este texto de 15 cuartillas con sello de recibido de la Fiscalía es efectivamente la denuncia de hechos de Scherer. Ahora, de 15 cuartillas, Scherer le dedica 7 a contarnos el horror de persona que históricamente es Hertz Manero. E incluye a Carlos Montemayor, como bien dijiste, Alberto.
Carlos Montemayor en algún momento tuvo un pleitote con Scherer, y Scherer se portó, pues como ya lo conocemos, ojo, y aquí no necesitamos... Con Hertz, el pleito fue con Hertz. Tienes razón, con Hertz. Y bueno, a Hertz ya lo conocemos, o sea, aquí hemos discutido cómo pierde la compostura, se enoja, grita, agrede a sus interlocutores. Esto es público y notorio. Lo que nos está diciendo el documento de Scherer es que él era así, Hertz era así desde hace décadas. Ahora, es efectivamente, como dice David, un pleito entre las élites, donde pues van a sacar cualquier cosa para pegarse entre ellos, estos dos grandes señores. Ahora, hay una virtud en que los grandes señores se peleen entre ellos. Y es que entonces, por lo menos, los pequeños, nosotros nos vamos a enterar de cosas. Si el señor Scherer sabía las 7 cuartillas de horror que era la personalidad de Hertz Manero, la pregunta es, ¿por qué el consejero jurídico de la presidencia no le advirtió a su aconsejado, el presidente de la República, que esta persona era así y por lo tanto tal vez fuera peligroso ponerlo en la terna? Y tal vez era pues, inentendible cómo es que el Senado lo había puesto a Hertz en la lista de 10. ¿Y por qué lo apoyó, Federico? Digo, me sumo, perdón que te interrumpa, pero él mismo dijo, Scherer dijo, yo apoyé al fiscal Hertz cuando era candidato a la fiscalía. Ah, chinga, pues si tú ya lo conocías, ¿por qué lo apoyaste? Perdón, nada más era como para abonar a tu... No, tienes razón. Lo que pasa es que yo no tenía tan claro, David, que tuviéramos a Scherer diciendo en público que lo había apoyado. Sé que Hertz dijo que lo había apoyado. Pero qué bueno que lo aclaras. Entonces, a mí me encanta porque aquí tenemos la mitad del escrito confesando que Scherer es un cínico y lo está confesando. Relevo de prueba, decían los antiguos abogados. Ahora, la otra cuestión es esta. Hay un hecho en todo el escrito que a mí sí me ronda la cabeza y con eso bastaría para que hubiera un delito grave. Afirma Scherer que en aquellos días, y aparte Scherer ahí tiene el deber de ir a decirle a la fiscal especializada qué día, a qué horas y en qué lugar Hertz Manero le pidió ayuda para que se resolvieran en favor suyo 2 asuntos. Ese es un hecho duro. Y ahí tiene pruebas, por supuesto que tiene pruebas. Es Scherer, su palabra, él tiene que decir en qué lugar, en qué momento el otro le pidió eso, y él supongo que seguirá diciendo, Scherer, que él se negó. Ahora, hay una regla básica de política, y vale para los de arriba y para los de abajo. Nunca vayas solo a nada, de tal manera que sea imposible que al final de cuentas tengas el testimonio de un mentiroso en contra del testimonio de otro mentiroso. Los políticos se cuidan de que haya un contexto en que ellos puedan demostrar lo que dijeron o puedan demostrar que el otro está mintiendo. Y si no se puede y tienes que hacer un cabeza a cabeza, un tete a tete solitos, ahí la regla es que ninguno de los dos va a rajar. Ahora, no importa, aquí es obvio que ya perdieron la razón las dos partes de este pleito personal y los beneficiados somos los ciudadanos porque nos estamos enterando de los detalles. O sea, es obvio que Scherer era un irresponsable porque sabiendo todo lo que dice que sabe, de todas maneras sostuvo la idea de que Hertz Manero podía ser un buen fiscal general de la República. Te leo, perdón, Federico, te leo la cita nada más para que continúes. Justo en el artículo que publicó Scherer, dice, y cito, es del dominio público que Alejandro Hertz Manero contó con mi apoyo para ocupar la Fiscalía General de la República, punto. Creí en su probidad y en sus capacidades como abogado. Punto, termino la cita. Continúa, mi querido Federico. Nada más era para abonar a tu indignación. Ya, o sea, es un cínico, pero aparte es un cínico tonto, porque la regla de los buenos cínicos en política es que no se andan balconeando. ¿Por qué Scherer nos puede decir todo el pleito Montemayor contra Hertz?
porque se vio en contexto de la revista Proceso. Y Proceso es famosa, la casa editorial, por ser buen documentalista de las cosas que hace. Entonces, seguramente tienen ahí el archivo de cómo fue ese debate. Y eso estaba a disposición de Scherer, consejero jurídico. Es más, una de las razones que justificaban que Scherer fuera el consejero jurídico de López Obrador era precisamente este contacto con esa casa editorial que tanto había ayudado al proceso de transición a la democracia. Entonces, ya, esto es ridículo. Es obvio que les terminó ganando la clase a los dos. Ya, pues mi querido David Peña, pues están, pues todo este galimatías. Yo te preguntaría, David, en términos duros, como dicen ustedes, si hay materia o no hay materia, ¿en qué hay materia? ¿De qué estamos hablando más allá de los golpeteos y el cinismo que pueda tener el uno o el otro? ¿En dónde sí hay materia para indagar, para investigar y para, pues, no sé si procesar o no sé cuál sería el calificativo aquí? Mira, yo dividiría en dos, si nos ponemos así como dices tú, Ernesto, duros, abogadiles. En lo que se refiere a Hertz Scherer, que Hertz se lo haya pedido a Scherer, pero como Scherer no lo hizo, o dice que no lo hizo, quedaría en grado de tentativa. Es decir, tráfico de influencia en grado de tentativa, es decir, no consumada, no se hizo. Se intentó hacer o se quiso hacer, pero no se consumó. Igual el de ejercicio indebido del servicio, ejercicio indebido de atribuciones públicas, igual quedaría en ese mismo entendido, o sea, en grado de tentativa, es decir, no se consumó, no se realizó, cuando menos no se realizó en lo que está señalando Scherer. Porque tampoco, digo, una cosa es que sea cínico, pero pues tampoco la otra es que él mismo diga, me lo pidió y lo hice, pues porque él estaría siendo también partícipe del delito, entonces él va a señalar siempre que no lo hizo, ¿no? Y lo otro es en cuanto a esa línea donde Scherer afirma que sí incidió en los amparos en materia penal en el Poder Judicial, ahí es donde sí está la carnita otra vez, donde sí está la carnita jurídica, porque si se lograse probar, cosa que yo veo bastante complicada, pero que si se lograse probar que hubo una injerencia indebida por parte del fiscal Hertz hacia esa juzgadora, hacia la jueza quinta de distrito del Distrito Federal en materia penal, de amparo en materia penal, ahí es donde incurriría en el tema del delito. Pero también se llevaría literalmente entre las patas a la jueza, a todo el personal del Poder Judicial, cosa que yo veo bastante complicada. Por eso, retomando un poco lo que decía Alberto, la denuncia que hace Scherer en este texto, ahora que se publicó, me parece otra vez es una ampliación, digamos, de su texto para la revista. Ya no sé si lo publica, creo que lo vuelve a publicar una parte de la revista Proceso en este fin de semana, pero es más bien eso, en ese sentido, no es tanto una denuncia de carácter penal dura, sino pues más bien esta radiografía que decía Federico sobre Hertz, y unas pinceladas ahí de algunas cosas que le pidió Hertz, sin que pues eso a primera vista constituya un delito. Obviamente para eso está la fiscalía, para que investigue. Pero bueno, me parece claro que el propio hecho de hacer pública la denuncia es un reconocimiento de Scherer de que sabe que no va a prosperar, de que no va a pasar nada, de que no se va a avanzar en la denuncia y que no. Por eso su herramienta es hacerla pública, generar estos debates, generar esta presión, digamos, en términos mediáticos, pues porque sabemos que muy poco o nada, yo me atrevería a decir, se va a hacer en contra pues, del propio fiscal Hertz en su propia fiscalía. Si pensamos que el poder de Hertz ha logrado, cuando menos en el caso de Alejandra y de Laura, doblegar, convencer, truquear, como quieran llamarlo, a la Fiscalía de la Ciudad de México, al Poder Judicial de la Ciudad de México, al Poder Judicial Federal en los amparos, ahora como le está diciendo Scherer, pues va a ser muy complicado que la propia Fiscalía se le ponga enfrente, ¿no? O sea, que su propia Fiscalía le diga, ahora sí yo te voy a investigar. Pues si justo lo que se está denunciando es el poder que ejerce
Hertz de forma pues arbitraria, ilegal, abusiva. Entonces, a mí me parece imposible prácticamente que pues una propia fiscalía, aunque en estricto sentido esa fiscalía es autónoma, aunque forme parte de la Fiscalía General de la República, tiene una autonomía especial, digamos, es una autonomía constitucional, porque tanto esa fiscalía, la de delitos anticorrupción, como la de delitos electorales, son nombrados directamente por el Senado, no pasan por un nombramiento directo de la fiscalía, del fiscal. Tienen un nombramiento especial en un texto constitucional, no recuerdo el tal artículo, pero tiene un nombramiento especial en la reforma constitucional que se elaboró en materia de justicia en el año 2008, justo se pidió, y en la del 2016 se estableció que esas dos fiscalías fueran autónomas dentro del autónomo, por así decirlo, ¿no? No dependen directamente del fiscal Hertz, pero insisto, pues es muy complicado que podamos pensar que vaya a avanzar esta denuncia. Por eso creo que la acción pública de difundirla en un PDF muy bien escaneado, pues justo más bien va en ese sentido, a seguir manteniendo el debate público y no tanto a buscar los efectos jurídicos de la denuncia. Y es que además aquí hay un tema, Federico. Esto que vemos ahora de este nuevo episodio de esta serie, que más bien se acerca mucho a las que produce, no sé si Netflix, pero al menos Televisa, esa sí tiene mucho ese sesgo. Es como el episodio, insisto, más reciente de varios que se han presentado. Hace poco se publicó una columna, creo que fue el diario Universal, Mario Maldonado, creo, donde básicamente decía que los días de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República estaban contados, y refería que el presidente López Obrador pues se molestó por lo que habría sido la gota que derramó el vaso fue esta negociación para dar salida a Emilio Lozoya mediante un acuerdo de reparación de daño a Petróleos Mexicanos, y que estaría auspiciado por la Fiscalía General. Parece que algo que al presidente López Obrador no le gustó, y de ahí la especie de que ya se va Alejandro Gertz Manero, y citaba, creo que fue ahí en esa columna, si no busco bien la fuente, pero mencionaba que hubo una reunión con la esposa del presidente López Obrador, de la esposa de Julio Scherer, donde le dijo básicamente, mira, pues ahora somos nosotros, es decir, la familia Scherer Ibarra, y después pueden ser ustedes, es decir, la familia López, de López Obrador, la familia López Gutiérrez, como tratando de advertir que justamente el personaje Alejandro Gertz Manero tiene esas características. Pero más allá de todo esto, que yo insisto, es un pleito, como coincido, como dice David, es un pleito de las élites. A mí me parece que tendría que ir la discusión irse para otro lado, porque mientras se discute y se da todo esto, la Fiscalía General no trabaja, hay miles de personas que están a la espera de justicia, hay fiscalías estatales que no hacen absolutamente nada, porque desde el ejemplo de la General de la República es que no hagan nada, y este país, la Procuración de Justicia, se va todavía más al precipicio en el que se encuentra. ¿Cómo ves esta parte? ¿Crees tú que el daño se está todavía profundizando mientras sigue el pleito de élites? Alberto, no quiero pasar por cínico, pero a ver, la verdad es que las cosas no podrían estar peor. Lo que tenemos de nuevo es que estamos enterándonos de los pleitos internos. Fíjate, vamos a suponer que este trascendido de primero es mi familia y luego será la tuya, realmente ocurrió. Vamos a suponerlo, porque luego yo llevo ya una lista de compañeras y compañeros que dicen que ellos saben lo que está pasando en Palacio, y como si hubieran estado ahí. Pero bueno, vamos a suponer que es cierto. A mí me gusta porque nos refleja que la élite sigue pensando en términos familiares, en términos completamente tradicionales, como si viviéramos en la Roma del siglo I antes de Cristo. Y no es cierto, las cosas son mucho más complicadas. Hay un detalle fuerte que nos dijo ahorita David, que es que la Fiscalía Anticorrupción está legitimada y nombrada por un circuito distinto que el fiscal general. El fiscal general nombra a varios de los fiscales en el segundo rango de la fiscalía, pero no a todos. Una de las que no nombra es esa. Y el texto de Scherer lo que está diciéndonos es que una de las cosas que está mal y que es tráfico de influencias es que las denuncias que se presentaron en contra de él, o sea, de Scherer,
por supuesta corrupción y tráfico de influencias. O sea, él acusa tráfico de influencias, pero dice, a mí me acusaron de tráfico de influencias y resulta que quien está llevando esos asuntos no es usted, fiscala anticorrupción, sino la fiscala de asuntos internos. Eso es una tontería, eso está mal, y entonces le pido a usted que jale los asuntos que son suyos y que no debería estar haciendo. Traduzco. Scherer nos está diciendo que la corrupción de Hertz incluye el darle ciertos asuntos a quien no le corresponde dentro de la Fiscalía General de la República. ¿Y por qué se los da a estas áreas? Pues porque son las áreas que él controla, ¿sí? Y hay un detalle interesante. La fiscal de asuntos internos no es de Hertz. Esta persona, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero que algún día fue la abogada general del Politécnico, estaba allí en la Fiscalía General de la República desde los tiempos que era Procuraduría General de la República. Por lo tanto, tú puedes imaginarte que Hertz, como ya lo había denunciado la sociedad civil, no hizo nada por desmantelar la vieja PGR y lo que hizo fue hacer un pacto con ellos. Entonces, eso también viene de esas 15 cuartillas, está muy bonito, ¿no? Y eso también es tráfico de influencias. Y nada más una otra cosa, yo creo que sí hay una carnita más divertida, David, en este asunto. Yo no lo tenía claro, pero el escrito de Hertz aclara que el asunto de Alejandra Cuevas llegó a la Corte por un recurso de revisión que no presentaron la Fiscalía de la Ciudad de México, sino que lo presentó la Fiscalía General de la República. Normalmente el que se opone al amparo que le concedieron a la quejosa es el fiscal que la había acusado, que en este caso era de la Ciudad de México. Pero no, lo que nos está diciendo Scherer ahí es que el que presentó el recurso de revisión fue el Ministerio Público Federal adscrito al tribunal. Lo cual es muy raro, no suele hacerse. Y ese es muy raro, no suele hacerse, es la carnita. Porque el problema es que entonces tú tienes a un Ministerio Público adscrito a un tribunal penal que en materia de amparo, que se inconforma en contra de un amparo que se le concedió a las acusadas, perdón, y entonces el asunto va a llegar hasta la Corte. Eso sí es conflicto de interés y sí es tráfico de influencias, porque es imposible que el Ministerio Público adscrito en ese tribunal haya tomado esa decisión tan rara, que no es muy común, sin que se hubiera enterado la cabeza. Y aparte tenemos las pruebas, también las menciona Scherer en su escrito, de que pues, el fiscal general estaba litigando el asunto. Él era víctima, pero aparte era fiscal general y estaba usando una conversación con su segundo de a bordo en la fiscalía para discutir el asunto. Entonces yo creo que sí hay materia. Y lo que es interesante es que se le pida a Mijangos, que es la fiscala en materia de anticorrupción, que lo lleve ella. Scherer está jugando a la división de poderes que metimos dentro de la Fiscalía General. Entonces yo no estaría tan seguro que la cosa no vaya a avanzar, David. Esa parte que dices ahí, Federico, y bueno, también ahí para David, ¿es factible que yo, ciudadano X, meta una denuncia, en este caso contra el fiscal, y que yo solicite que sea la fiscal anticorrupción la que lo lleve? Claro, por supuesto que puedes. O sea, ¿no es una decisión que tendría que tomar la fiscalía? No, precisamente ese es el argumento de Scherer. A él le han violado derechos y le han causado perjuicio, porque en lugar de que las acusaciones en contra de él las esté llevando quien tiene que llevarlas dentro de la Fiscalía General, las está llevando alguien más. Ese alguien más que obviamente está obedeciendo la consigna de Hertz. Incluso me parece, que me corrija David, si yo veo que mi denuncia de hechos la mandaron a un lugar a donde no corresponde y no van a hacer una buena investigación, yo puedo ampararme en contra de esa decisión y pedirle al juez de amparo que les diga, oigan, ponla donde tiene que estar. Creo que eso es una de las cosas que el denunciante de hecho sí puede hacer. Sí, yo nada más para abonar justo,
A ver, el tema, en estricto sentido, Ernesto, como dices tú, le toca el turno, digamos, quien le da el turno es la propia fiscalía. Claro que yo como denunciante me puedo inconformar con ese turno. Es decir, si yo estoy presentando una denuncia por una desaparición, justo para ir conectando con el segundo tema, ¿no? Que antes que se nos acabe el tiempo, presento una denuncia por desaparición y me la mandan a robo de vehículos. Exacto. Obviamente que yo puedo inconformarme y decir, oigan, la especialidad, el tema es desaparición, no es robo de vehículos. Entonces, digamos, en este caso podrías acudir antes del amparo a un juez de control, que es ahora la figura que regula, digamos, o que supervisa la actuación del Ministerio Público, y decirle a un juez de control, oiga, pues mis hechos que yo estoy denunciando tienen apariencia del delito de desaparición. Estoy denunciando desaparición y me la mandaron a robo de autos, entonces pues mándasela al área correspondiente. Entiendo que lo que está haciendo aquí Scherer va en ese sentido, es decir, incluso hablar de su propio caso para referirlo, remitirlo, que se vaya al área correspondiente, dentro de la propia fiscalía. O sea, sí lo puede hacer, tiene recursos para poderlo hacer también, y yo insisto, yo ahí sí, ya saben que Federico me prohibió apostar, pero yo sí podría decir que no va a prosperar la denuncia, justo pues porque, insisto yo, no tanto por la independencia que se construyó para la Fiscalía de Anticorrupción, que esa me parece digamos, un buen blindaje que se hizo a nivel legal y constitucional, sino por el poder que tiene todavía Hertz y el talante que en 7 hojas describe, de su denuncia, describe Scherer, diciendo, vean el personaje del cual se trata. Entonces me parece muy complicado que la fiscal, la persona titular de la fiscalía, pues vaya ahora en su contra, ¿no? Pues es que está medio complicado que la Fiscalía General con estas características vaya a iniciar una investigación en contra del titular de esta dependencia, si tomamos en cuenta el cariz ya muy conocido de la forma como suele reaccionar Alejandro Gertz Manero, y la manera en la cual pues lleva los temas que le atañen hasta las últimas consecuencias, y no la primera vez. Cuando era jefe de la policía, no sé si ustedes recuerdan que un día se bajó y casi cachetea a un escolta que estaba estorbando la entrada a un restaurante donde él quería llegar, y mandó traer 50 grúas y se armó un merequetenga allá en Polanco. O sea, es un tipo bastante explosivo. No sé si quiera que sigamos sobre este punto o pasamos al siguiente tema, que para aprovechar los minutos que nos quedan, no sé ustedes qué les parezca. Adelante, Federico. Alberto, yo aprovecharía, como sugirió David, esta cuestión. Cuando alguien presenta una denuncia de hechos o cuando ocurre un hecho que pudiera ser un delito y que los ministerios públicos van a investigar de inmediato, en la fiscalía, sea la General de la República o la de cada estado, se manda el asunto pues al especializado. Mucha gente en la Ciudad de México seguramente ha visto que cuando se dan cuenta que tienen un menor involucrado en un presunto delito, normalmente al chico o a la chica los mandan a otro ministerio público que esté especializado en eso, ¿sí? Eso es una cosa bastante común. Bueno, eso fue lo que pasó, acaba de pasar en este fin de semana en la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Cuando esta chica desaparecía, se dio la noticia de su desaparición, Devani, la Fiscalía especializada en desapariciones es la que lleva el asunto. Y esto es muy importante porque, por lo que estamos entendiendo, fue esta Fiscalía especializada la que dirigió a varias dependencias públicas para la búsqueda, ¿sí? Y eso nos lleva a varios otros escándalos de una búsqueda primero infructuosa y luego aparentemente mal hecha. Pero en vista de, ya se ha encontrado los restos de Devani, ya tenemos aparentemente una causa de muerte, y entonces en este fin de semana se tomó la decisión de que cambia la investigación de esa fiscalía especializada a la Fiscalía Especializada en Feminicidios, lo cual es muy razonable. Cuando explicaron por qué estaban haciendo el cambio, dijeron, siempre que hay una muerte de una mujer, por protocolo, en principio se presume que estamos ante un feminicidio, lo cual es una
buena política para luchar en contra de la impunidad en materia de feminicidios. Pero eso fue lo que ocurrió. Teníamos a un fiscal de desapariciones llevando un asunto y aparte, en el caso concreto, muy mal. Y ahora, en el fin de semana, tenemos un nuevo fiscal o una fiscala en materia de feminicidios, que es la que va a llevar el caso de aquí en adelante. Entonces, me parece que este tema de las jurisdicciones internas de las fiscalías sí es importante. Nada más una cosa que hay que recordar, Alberto. Tú sugerías un poco de que pues, si la Fiscalía General de la República está mal, pues entonces todas las de los estados están igual. No. Quiero recordarles otra vez, los liberales ganamos la guerra civil del siglo XIX y esto es una federación. La Fiscalía yo me refería, perdón, Federico, y no lo aclaré, ofrezco disculpas, al tema de la desaparición de personas, donde por la insistencia de Alejandro Gertz cambió la ley orgánica de la Fiscalía General y regresó la actuación de la Fiscalía General a la Procuraduría General de la República de los años 60 y 70, que es el modelo del Estado represor de la protesta social, en la cual Alejandro Gertz se crió y que parece extrañar, pues, y a eso me refería en concreto, le deja a la Fiscalía General a la libre decisión de participar o no en el combate a este crimen de lesa humanidad, y las Fiscalías Generales de los estados, pues la tentación de seguir ese ejemplo ahí está. A eso me refería, perdón por no aclarar. Pero ahí hay una cosa importante, porque eso es una cosa que ya manifestó Ernesto en varios otros programas, aquí en Momentum. Tenemos que dar el debate en serio de si este tema tenemos que federalizarlo, o sea, que nada más lo lleve la Fiscalía General de la República, o si vamos a dejar que cada estado lo haga. Y ahí yo sigo siendo federalista. Yo creo que cada estado tiene que asumir su responsabilidad. Es que no lo van a asumir, porque si la general no lo hace, la tentación de que los estados tampoco lo hagan, ahí está. A eso me refiero nada más. Exacto. No, y este caso puede ser un ejemplo más, y siempre habrá ángulos yo entiendo tu postura, Federico, con todo respeto, como dice el clásico, yo me inclino más también, ahí Alberto y yo tenemos más coincidencia en esta parte, pero atendiendo el caso de Devani, mi querido David Peña, pues una suerte de inconsistencias, de irregularidades ahí, que si fueron 5 veces al motel y nunca hallaron nada, y de pronto pues son los propios empleados los que le tienen que decir, pues sí, aquí está, aquí viene un olor, un día antes no había ningún olor, y de pronto un día sí llegó. Hay una empresa también, hay una serie de imágenes que te voy a pedir, Leonardo, si puedes ir colocando a cuadro, que son imágenes que estamos agarrando, hay que darle el crédito a quien se lo merece, de Infobae, pero que tienen varias fotografías y alguna infografía que nos parece útil. Por ejemplo, aquí la supuesta barda que decían que Devani había brincado, y que pues es una barda tan alta que era imposible que la brincara. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, esa es la ruta que tomó Devani, y pasamos a la siguiente, porque hay datos ahí dentro de la suerte de inconsistencias. Esa, merengues, ahí deténmela tantito. Esa imagen es de una empresa donde, en teoría, según la información que había, ahí se fue a refugiar, a pedir apoyo Devani, que es la empresa de transporte Alcosa, donde fue vista por última vez. Según la cámara, se ve cuando ella entra ahí como a querer protegerse, y no se le ve salir. El video está borrado 5 minutos y no se ve salir ya Devani de ahí. También está el dato, David, Federico, Alberto, pues del chofer, que pues por qué se bajó. Ya el papá señaló, el padre de Devani señaló que, o sea, él confirma el dato de que el chofer manoseó a su hija y ella por eso se bajó del Uber o del taxi y por qué el hombre tomó la fotografía. En fin, hay una serie
datos extraños y nos parece, tengo la impresión, seguramente coincidiremos todos, en que pues genera más dudas la presentación del fiscal, que además dice, habla de falla masiva. No fue el fiscal el que dijo eso, ¿eh? Fue el No, fue ¿quién fue? el secretario de Seguridad. Aldo El, Fassi. el secretario de Seguridad. Bueno, toda una serie de inconsistencias que finalmente generan más dudas. David, tú tienes experticia también en trabajar en el caso de, pues, de víctimas, y te ha tocado lidiar con quién sabe cuántas fiscalías de quién sabe cuántos estados sobre los manejos que tienen estas fiscalías. ¿Cuál es, desde la experticia que te habita, los datos que te parecen pues más relevantes o escandalosos en materia de cómo procedió la fiscalía frente a un caso de esta naturaleza? Mira, bueno, pues no voy a abusar del tiempo porque luego me regañas. Entonces, ¡Ay, qué dramas! Bueno, no, intentaré de hacer veras, resumen. Intentaré hacer un resumen. Mira, yo creo que de entrada una de las imágenes que estaba viendo ahora en Twitter, que puede ser, obviamente era en un tono de burla, pero me parece que ahí hay una buena significación de lo que está pasando o de lo que puede seguir pasando en Nuevo León. Con esta expresión de falla humana masiva, ¿no? Es sí, decir, sí. para decir que se equivocó mucha gente, en Twitter decían, la verdadera falla humana masiva en Nuevo León fue haber elegido a ese gobernador y a ese personal que le acompaña y a toda la gente que está, pues, gobernando en este momento. Y justo a partir de esta parte, asumir la responsabilidad como una falla generalizada humana o falla humana generalizada o una cosa así que tiene la expresión esta rara, el secretario de Seguridad, que por cierto el secretario de Seguridad también es de estos eternizados ahí en el cargo, ¿no? Lleva ya bastante tiempo ahí en el cargo. ¿Qué estamos viendo? Independientemente de que me gustaría colocar 2 o 3 puntos de inconsistencias en la investigación, estamos viendo desde luego un tema de profunda incapacidad por parte del Ministerio Público, de las policías de investigación para hacer una investigación. Estamos viendo un profundo rebase, desborde de las capacidades de las instituciones de seguridad en Nuevo León, en todo México prácticamente, particularmente en este caso en Nuevo León, y de una falta de coordinación para atender este tipo de casos. Estos casos de desaparición tienen que ser regulados ahora ya, además de por la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, por un protocolo homologado de búsqueda que se ha adoptado a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y que es la que regula, o este protocolo, digamos, regula o norma cómo se tienen que hacer estas intervenciones inmediatas cuando se tratan de casos de este tipo. Lo que estamos viendo es que hay una profunda ignorancia en la investigación, que no hay una buena coordinación, que las autoridades están rebasadas y en autoridades están rebasadas, me gustaría hacer una pausa también porque hubo un dato que pasó, que se retomó en algunos medios, pero que a mí me parece igual de indignante e igual de preocupante que el caso de Devani y que quedó literalmente digamos, en el espectro mediático, ¿no? Cuando se estaban haciendo las acciones de búsqueda, los 13 días que duraron las acciones de búsqueda de Bani en ese tramo carretero y en esa colonia, digamos, donde le estaban buscando, la fiscalía y la comisión de búsqueda informó que que habían encontrado 5 cuerpos más, 5 cuerpos de mujeres, de jóvenes. Hoy sabemos que 3 de ellas eran niñas en la misma zona, digamos. No tengo el dato porque no lo dieron a conocer, el dato exacto del radio, de la dimensión, entre qué punto y qué punto fueron encontrados esos cuerpos. 5 de esos cuerpos, de esas víctimas, estaban desaparecidas. Es decir, las 5 víctimas encontradas mientras buscaban a Devani estaban desaparecidas desde semanas o meses atrás. No había habido una atención mediática que generara la presión para hacer la búsqueda, como se hizo en el caso de Devani.
Entonces, esas otras víctimas, y quiero dar sus nombres, voy a dar 7 nombres porque la fiscalía dijo, encontramos a 7 mujeres en este lapso de tiempo, 5 de ellas sin vida, pero no especificó quiénes eran. Entonces, leeré nada más los 7 nombres a efecto de memoria también, porque ellas deberíamos de estar igualmente indignados y analizando y cuestionando qué hizo la fiscalía, qué hizo la comisión de búsqueda en el caso de Dana Italibi Barbosa, Alexa Elizabeth Ramírez, Jacqueline del Río, Liliana Pérez, Maite García, Patricia Coronado y Grisela Marcelino Cruz. Insisto, son 7 nombres, 5 de ellas fueron encontradas sin vida. Lo que, insisto, aquí estamos identificando de primera mano es que si no hay la presión mediática, la presión política, la presión de redes, como lo hubo en el caso de Devani, pues a las otras víctimas no se les busca. Simplemente estaban sus cuerpos arrojados en la misma zona y nadie de las autoridades las había buscado. 2, el tema de lo que nos evidencia esta presión que se hizo en el caso, donde se pusieron las autoridades a investigar, no limpian y subsumen los errores en la propia investigación. ¿Y a qué voy? Generalmente las fiscalías, cuando cometen un primer error, lo que intentan es tapar ese error con otra mentira o con otra triquiñuela o con otro error, no reconocer el error. Y lo que ha pasado en este caso y en muchos otros, y yo lo decía, nos ha pasado prácticamente en todas las fiscalías del país, no asumen los errores. No dicen, sí, estuvo mal, se hizo mal y hay que corregirlo. No, lo inventan, lo manipulan, lo maquillan. Y creo que aquí fue una constante cadena de errores donde la propia fiscalía fue incurriendo desde la lógica de cómo ordenas un cateo, cómo solicitas un cateo al hotel y qué vas a buscar al hotel. En una orden de cateo, ya no me quiero poner aquí a compartir clase, en una orden de cateo... No, suéltate, ahorita sí te damos chance, porque ves que somos bien buena onda. Gracias, mi querido Ernesto. En una orden de cateo lo que tú haces es solicitas la orden de cateo para buscar algo o a alguien en este caso. Entonces, lo que tú solicitas en la orden de cateo y por lo cual fue concedida, y eso es una suposición mía, es para buscar objetos relacionados con Devani o bien su cuerpo. Entonces, se hizo esa inspección del hotel, creo que cuando menos en 3 ocasiones, en esta fue la 4ª cuando se encontró, y no se encontró, aparentemente, el cadáver de Devani en las 3 ocasiones anteriores. Entonces, o una de dos, o se hizo mal, como dice la fiscalía, como dice la autoridad, o se ocultó el cuerpo, bueno, más bien diría una de 3, o se sembró el cuerpo después. Es decir, se colocó el cuerpo de Devani después de haberse realizado los cateos. Entonces, generalmente lo que ocurre, y perdón que me disperse, pero nos ha ocurrido en otras comunidades, por ejemplo, en comunidades indígenas donde hay desaparecidos compañeros, ejercemos tal presión, o en comunidades donde tiene presencia el narco, ejercemos tal presión y en términos narcos le calentamos la plaza para que arrojen los cuerpos. Es decir, cuando tú entregas el cuerpo o arrojas el cuerpo, le quitas la presión a las autoridades de la búsqueda y lo pasas a un tema nublado y gris que se llama investigación ministerial, en este caso por feminicidio, y ahí se puede quedar 1 año, 3 o 5 años y se le quita la presión a las autoridades. Creo yo, y con esto voy cerrando, aquí ocurrió algo semejante, fue la presión de tal nivel que ese cuerpo de Devani, ya sea que estaba en Alconza o en esta empresa o en el propio hotel o en otro lugar, fue, desde mi particular punto de vista, depositado en ese lugar donde fue encontrado, cisterna. en la cisterna donde fue encontrado, después de haberse realizado los cateos. ¿Esto que abre la posibilidad de la investigación? Pues obviamente tanto al taxista, como ya decías Ernesto, ¿no? Independientemente de como dice el señor, que ella había tenido un abuso sexual por parte de él, hay que creer, hay que investigar, de la empresa, de las personas que trabajan en la empresa, desde luego del motel, de todas las personas que estuvieron en ese momento, en ese lugar, digamos, cercanos, ampliar la investigación, pero eso implica, insisto, hacer una investigación, cosa que no está haciendo la fiscalía. Con esta primera determinación de ella se cayó en el lugar y tenía un golpe en el cráneo y por lo tanto, fue un accidente y murió, ya no hay nada que investigar,
me parece que de entrada están descartando cualquiera de las líneas de investigación. Cualquier muerte violenta de mujer se presume feminicidio, se investiga con base en el protocolo de feminicidio y se descarta en la investigación si fue feminicidio o no, no al revés. Aquí la fiscalía empezó diciendo fue un accidente, luego entonces no fue feminicidio, sin haber agotado prácticamente ninguna diligencia del protocolo de investigación de feminicidio. Y ahora, hoy en la mañana, se dio a conocer que había un fragmento de un video donde se ve a Devani entrar al hotel. Eso no lo tengo corroborado, apenas surgió hoy en la mañana, donde se veía entrar al hotel. Y entonces las preguntas son, ¿por qué fue buscando ayuda a la empresa? ¿Por qué? Si salió de la empresa o no, ¿en qué momento? Si es cierto que entró al hotel, ¿entró antes al hotel o después de irse con la empresa? ¿Por qué estaba buscando aparentemente ayuda si lo que estaba esperando, según las autoridades, era un taxi? Es decir, son muchas más preguntas que se tendrían que desahogar con la investigación que la conclusión preliminar a la que está llegando. Por eso genera, a la que está llegando la Fiscalía de Nuevo León, por eso generó la indignación que vimos a nivel nacional en diferentes partes, en diferentes ciudades este fin de semana. Sí, y nada más, David, para precisar aquí con respecto a la información, no recuerdo los nombres que leíste, pero dentro de esta misma nota de Infobae, dice, mientras se buscaba a Devani, se encontraron con vida a 5 adolescentes que estaban desaparecidas. Se trata de Irlanda Ramírez, de 14 años, Ingrid Castillo, de 15, Brisa Porras, de 16, Jennifer Almaguer, de 15, ambas localizadas en Monterrey, además de Irma Hernández, de 19 años. Todas fueron localizadas con vida, de acuerdo con información que se corroboró con el organismo, con la Fiscalía, luego de que en redes sociales había transcurrido la noticia falsa de que las jóvenes habían muerto. Mira, no, bueno, los nombres son distintos. Justo okay. Por eso te decía, ahora con la información de Infobae, se encontraron 5 con vida y 5 sin vida. O sea, imaginemos. O sea, ¿ya eran 10? Sí, o sea, en 13 días fueron encontrados Devani sin vida, digamos sería el 6º cuerpo, 6 sin vida, 5 con vida en 13 días. O sea, es un dato que a mí me parece, digamos, muy revelador, muy indignante, porque justo es a raíz de la presión del caso de Devani. Si no, probablemente las 5 con vida y las 5 sin vida seguirían todavía en calidad de desaparecidas. No sabríamos. Pero en nada, este punto semana bailándola y es peligrosa, muy peligrosa. Yo creo que David tiene razón en el punto general, o sea, el caso de Devani galvaniza, nos electriza y entonces nos hace a toda la sociedad y también a las autoridades poner mucha atención en el asunto. Y también está el asunto de que si tenemos crimen organizado y gente que está abusando, cometiendo el delito de desaparición de personas, pues para tranquilizar el asunto, sueltan el cuerpo, ¿sí? O sea, eso me parece que es relevante, pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con este asunto de los números y los nombres. Yo traté de revisar qué era lo que teníamos en las redes y en las noticias y no hay claridad. Entonces hay que tener mucho cuidado de este asunto de 5 con vida o sin vida y ahora resulta que ya son 10. Yo diría, sí es cierto que estamos mucho más atentos por el caso, por la tragedia, pero eso también provoca que empiecen a correr rumores, interpretaciones y cifras que no necesariamente están bien amarradas a la realidad. Ahí sí habría que ver. Hay una cosa que a mí en ese punto me sorprendió, o sea, la falta de cuidado que tienen las autoridades electas de Nuevo León sobre el asunto. O sea, gracias a este escándalo es que el señor gobernador se dio cuenta que nada más tenían 8 gentes en su comisión de búsqueda del estado. Y bueno, qué bueno que ya en menos de una semana hizo un recorte y ya consiguió 50 millones de pesos para que haya más gente. Pero todavía falta que los contraten, falta que empiecen a trabajar, etc.
Eso es un hecho real. O sea, no se arrancó. Y perdón que te interrumpa ahí, Federico, pero fíjate, ahorita que dices esto de los 8, de que el gobernador Samuel García reconoce que se da cuenta que nada más tienen 8 en la comisión de búsqueda, pues esa es parte de las quejas contra López Obrador, porque al nivel federal son 18 personas con que cuenta la Comisión Nacional de Búsqueda. Perdón el corte. No, exactamente. Ahora, el asunto es esos son datos duros que nos está dando la atención mediática que tenemos, pero el asunto de a quién encontramos, en qué condición encontramos, yo lo he estado viendo. Una de las chicas que ahorita mencionó David, Liliana Pérez, al parecer es una de las que sí se encontraron vivas. Entonces, yo diría, vámonos. Confirmar la información, ¿no? O sea, el dato que sí es duro, dicho por la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, el dato que sí es duro son los nombres y las edades. Sí. Y donde parece ser que hay confusión es si es con vida o sin vida. Pero el dato que sí es duro es que pues todas estaban desaparecidas. Fíjate que no estoy tan seguro que ese sea el dato duro, porque el problema es que nos dijeron, esas ya estaban encontradas, pero no nos dicen cuándo las encontraron. El problema es que no hay seguimiento a los casos. O sea, cuando Perdón, ahí, Federico, nada más, ahí coincido con Ernesto, dice, fueron localizadas. En este periodo fueron localizadas, porque si hubieran sido un mes antes, pues nos hubieran dicho, ya habían sido localizadas con vida. Yo entiendo, y ahí sí es inferencia, que en este caso sí coincido. Puede haber duda o error incluso entre las que fueron encontradas con vida y sin vida, eso sí coincido, porque no hay claridad en la información, para no colgarnos, como dice, para no azotarnos, digamos, como dice Federico, tiene razón, pero en que esas 10, cuando menos, estaban desaparecidas en este periodo, lo estaban. Es dato de la comisión de búsqueda, además, ni siquiera es de la Fiscalía. La comisión de búsqueda es la que da esta información. En este periodo hemos encontrado tal y tal, o sea, me parece grave. No, a mí no estoy seguro si es grave o no es grave, ese es el problema. Porque dicen, en los últimos días, sin embargo lo reportó así, en los últimos días se han encontrado a 8 mujeres, y da los nombres, entre ellos Liliana Pérez. Está bien. El problema es a mí me gustaría saber en cada uno de los casos cuál fue el mecanismo a través del que se les encontró. Si no tenemos ese dato, no sabemos cuáles eran las condiciones en que estaban desaparecidas. Y por lo tanto no podríamos decir mucho acerca de nada. O sea, ¿cómo puedes sumar las cosas si no sabes qué pasa? Capaz de que ahorita nos dimos cuenta que ya habían aparecido. A ver, pongo un ejemplo. Como tienen tan poquita gente la Comisión de Búsqueda del Estado, tenía a X chica desaparecida y no habían podido hacer nada, pero en medio de esta locura del caso de Devani, empiezan a revisar todos los casos y entonces se enteran que ya se había reportado esta persona que estaba desaparecida. Y capaz de que lo hizo hace 3 semanas, pero no habían actualizado su base de datos. Eso podría ser una de las causas. Pero también puede ser que en este mismo momento las 8 personas encontraron a esas 8 personas en los últimos 8 días, lo cual significaría que Samuel, el gobernador, está equivocado. Las 8 personas de la comisión de búsqueda son más que suficientes porque solo en 8 días encontraron a 8 personas desaparecidas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No tenemos datos duros. Sí, bueno, por eso a eso me refiero, que a lo que estaríamos dando como dato duro es lo que reporta el gobierno del estado de Nuevo León. Y lo que, ¿no? Ese es otro tema. Que no les creamos, esa es otra cosa. Pero digamos que es el dato oficial, ¿no? Pero miren, si les parece, porque ya nos agarró el tiempo, para cerrar una reflexión sobre el caso de Devani, que creo que ese es en materia de investigación. Ahorita David señalaba unos puntos que me parecen importantes. David, perdón Alberto, hay que ando de metiche, pero Federico. Un detalle, de nuevo, la tragedia específica lo que hizo fue que nos
pongamos a ver detalles acerca del asunto. Y esta última discusión que tuvimos aquí creo que nos dice por dónde tendríamos que empezar a preguntar. Me acaban de mandar ahorita, la Comisión de Búsqueda del Estado de Nuevo León dio la noticia de que sí estaban localizadas, pero sus datos duros es un sello de localizar encima de la... de la hoja. De la pesquisa, de la pesquisa de búsqueda, claro, sin que digan en qué condición. No dice cuándo la localizaron, en qué condiciones la localizaron, eso no dicen. Entonces, con ese tipo de información no vamos a avanzar mucho, pero el asunto es este. Lo que sí creo es que donde tenemos que arreglarlo, y eso es una cosa en la que no estamos de acuerdo Ernesto y yo, es en cada uno de los estados. Porque no hay modo de que lo hagamos a nivel federal. No, que no estás de acuerdo con Alberto. No, y tampoco con Ernesto en ese punto. Sí, no. Pero bueno. Y creo que contigo tampoco, David, ¿o sí? No, y si no nos hemos peleado, mi querido Ernesto. No amarres navajas tú, por favor. Oigan, a ver, yo sobre este mismo tema, para cerrar el tema de Devani, y me parece importante colocarlo en la agenda, Ernesto, hoy se discute en la comisión, en Comisiones Unidas en la Cámara de Diputados, Comisión de Justicia y Derechos Humanos, una reforma a la Ley General en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, justo para fortalecer, digamos, una parte del sistema de búsqueda que se ha estado, pues, viendo que no ha quedado del todo funcional o del todo, digamos, operativo. Y se está creando un centro nacional de identificación forense. Me parece que es muy importante, digamos, estar relacionado con los temas de desaparición, desde luego relacionado con, pues, las mecánicas y las técnicas que se tengan de hacer de investigación. Y hay algunos datos, sin meternos más al detalle, probablemente lo podamos comentar quizá en la semana, si hay espacio, en la forma en la que se aprueba este dictamen, si es que se aprueba el día de hoy en Comisiones Unidas, justo donde está estableciendo las obligaciones que ya estaban en la ley de búsqueda en vida, pero establece también como una obligación de esta Comisión de Información de Identificación Forense, la búsqueda y la identificación de restos óseos. Ese me parece que es muy importante porque hay una crisis en México sumada, y yo diría es la tercera crisis dentro de la crisis. Hay una crisis en materia de derechos humanos, hay una crisis en materia de desaparición y hay una crisis dentro de la crisis de desaparición y de derechos humanos que tiene que ver con la identificación forense. Ya lo has colocado aquí, la comisionada Carla Quintana lo ha hablado en este espacio, lo ha señalado, y me parece importante igual eventualmente en algún momento ver lo que se está aprobando hoy en Cámara de Diputados, porque puede ser muy interesante, digamos, para el fortalecimiento de estas obligaciones. Y ahí vinculo con lo de Federico y voy cerrando. Estas obligaciones, al estar en la ley general, son, valga la redundancia, obligatorias, forzosas, para todas las autoridades encargadas de la búsqueda y la investigación. Aquí sí, el federalismo, te dicen, a ver, tenemos una ley general que es de estricta obligación para todo mundo, y la cumples. ¿Qué es lo que está pasando? Que no hay puede haber vacíos en la ley, puede haber inconsistencias en la ley, pero lo que no está pasando es en la práctica. En la práctica estamos viendo lo que ocurrió en el caso de Devani y lo que está ocurriendo con los otros casos, independientemente si fueron 5, 8, 10, los que hayan sido, en la forma en la que están actuando las autoridades. Y con esto voy a la parte de mi cierre sobre la investigación. Desde el primer momento en que se presume una desaparición o se reporta una desaparición, se tienen que hacer actos paralelos en dos niveles. Uno, actos relacionados con la investigación de un posible delito, esos los hace la Fiscalía, y actos relacionados con la búsqueda de la persona en vida, eso los hacen las comisiones de búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que quien lleva mano en esta investigación, en este caso de Devani, es la Fiscalía y no la Comisión de Búsqueda. Desde mi percepción de lo que he estado revisando, la Comisión de Búsqueda coordinaba a la gente que estaba en territorio haciendo la búsqueda, pero quien llevaba mano es la Fiscalía. Y la Fiscalía, al llevar mano, en esta lógica, decía yo, de error tras error y lavarse las manos y limpiarse ellos mismos, fueron cometiendo esta serie de errores que al final llegan a sembrar una duda muy grande de la forma en la que ocurrieron los hechos. Se tiene que partir de la presunción de, primero, desde luego, tener claridad por qué salió del lugar, si salió del lugar, como dijeron las amigas, o no,
estamos partiendo de la presunción, de la premisa de que les estamos creyendo a las amigas que dijeron que ella salió del lugar y que el taxi, no hay forma de corroborarlo. Necesitamos saber si no alguien le dijo que saliera, si alguien la amenazó adentro del lugar para que saliera. Después el sitio del taxi, la forma en la que pidió el taxi, si realmente fue el taxista, cómo fue la conducta del taxista, qué antecedentes tiene el taxista, por qué fue la foto. Todos esos datos que nosotros hemos estado viendo públicamente son los que forman parte de la investigación. Alguien ponía en el chat, ¿y qué Devani a los 18 años no tenía celular para encontrarla? O sea, ¿no tenía un celular para rastrear el celular de forma inmediata? Sí, pero las autoridades dicen que 3 minutos estuvo prendido el celular y que después se apagó. Y que estaba en la zona donde fue encontrada. Por eso el radio de la zona donde se hizo la búsqueda estaba ahí. No se movieron, pues porque ahí fue el último lugar donde estuvo conectado el celular. Se tiene que investigar eso, se tiene que investigar desde luego cómo caminó esos 200 metros o 150 metros de donde estaba la foto que vemos, la icónica foto, a la empresa. Si lo del hotel, si, primero se dijo que había brincado la barda, hoy se dice que fue y que entró caminando. No hay testimonios de la gente del hotel que la hayan visto caminando. Es decir, todas estas inconsistencias, y termino, nos van a seguir dejando una duda sobre lo que pasó en el caso de Devani y en muchos otros casos. Lo grave es que teniendo mecanismos legales, instituciones que puedan corregir esos graves errores que se han cometido en el pasado, sigamos repitiendo los mismos errores y sigamos repitiendo el podrido sistema de procuración de justicia, ahora en las fiscalías, coludido, corrompido, ignorante, que no tiene no solo la capacidad y la disposición de avanzar en las investigaciones, sino que simplemente están instalados. Se le cambió de procuraduría a fiscalía, se volvieron autónomas las fiscalías, pero siguen teniendo la misma podredumbre y la misma inutilidad que tenían en el pasado. Y sí, me enojo, dirá Federico, no se exalten. Sí me enojo porque lo seguimos viviendo literalmente en todos los casos, la forma en la que está actuando las fiscalías. Hoy, y ya termino, ya van 3 veces que digo termino y no termino, nos pidieron asesoría en uno de los casos de las jóvenes del bloque negro que fueron detenidas en la Ocupa, en la CNDH, en el edificio de Cuba de la CNDH, y lamentablemente estamos viendo cómo esta Fiscalía de la Ciudad de México les está fabricando delitos a las jóvenes, está alterando evidencia a las jóvenes con tal de mantenerlas en la cárcel y mandar un mensaje de cero tolerancia, un mensaje de aquí se respeta la ley, sin importar los derechos, sin importar las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo, simplemente mandar este mensaje, insisto, absurdo, donde no es que se investigue, no es que se sancione, sino que se corrige y se mandan estos mensajes públicos y sociales. Entonces, sí es lamentable la actuación de la Fiscalía de Nuevo León en este caso, pero es lamentable en general la actuación de todas las fiscalías en el país y desde luego incluyendo al rey de la incompetencia, que es pues la Fiscalía General de la República. ¿Es cuánto, mi querido Ernesto? Pues sí, muchas gracias, David, muchas gracias, Federico. Gracias. Sí, gracias a ambos. Oye, David, y te buscamos en la tarde a ver si podemos hablar de este caso de las chicas Ocupa, ¿no? Sí, lo platicamos porque estamos ahí metidos todavía en un tema, ¿va? Ok, sale. Listo. Gracias a los dos. Abrazos. Bien. Chao.